Pues Monseñor Santiago Agrelo es el arzobispo emérito de Tánger y hoy visita nuestra diócesis. En esos 12 años, ¿qué ha cambiado usted al conocer y sobre todo al vivir y convivir con aquella realidad en Tánger? A ver, lo primero es aprender a vivir en una iglesia en minoría, en una iglesia pequeña. Ese aprendizaje se hace rapidísimamente porque además es un aprendizaje agradable. No sabes, no te imaginas lo que es pertenecer a una pequeña comunidad cristiana con una gran presencia en la sociedad, muy respetada por el mundo musulmán. Eso es un impacto muy positivo e inmediato. Luego tienes que aprender a colaborar con los que son realmente el rostro de aquella iglesia, que son los institutos religiosos, sobre todo los femeninos. Y entonces el obispo es como si desapareciera en aquella realidad eclesial. Eres simplemente uno que acompaña el trabajo de los demás, les acompañas desde la fe, les ayudas a acercarse a la palabra de Dios, compartir la experiencia personal de fe con ellos, de tal manera que el trabajo de la Iglesia no fuese solo un trabajo de la Iglesia, un trabajo social, sino que fuese la expresión de una espiritualidad evangélica, de una comunión con Cristo y compromiso con los pobres. Y luego aparecieron, pero casi de inmediato, los emigrantes en ese camino. El de los emigrantes fue para mí ese sí fue un verdadero impacto, porque fue encontrarse con mucho sufrimiento y con mucha dificultad para abordar los problemas que padecen los emigrantes, tanto ellos como sobre todo ellas. Dificultad porque no hay ningún tipo de colaboración en las autoridades políticas, no en los programas de los partidos, en nada, es una lucha en soledad, pues simplemente para hacer un poquito más tolerable la vida de estas personas, el día a día de estas personas que están abandonadas a sí mismas, o lo que es peor, acorraladas, perseguidas, se les ponen todas las trabas y las dificultades. Y en ese sentido, pues para el obispo y para la iglesia, pues el emigrante es también, además de ser un compromiso, una responsabilidad, pues es un motivo de satisfacción, porque sabes que estás haciendo un trabajo en el que nadie te acompaña, que ellos necesitan absolutamente. Es como si te sintieras, dice, iglesia absolutamente útil para alguien. La inmigración es un desafío social y político. Y aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede construir? A ver, construir un futuro. Los cristianos y cristianas, ¿cómo pueden ayudar a construir juntos? A O ver, sea, no... Desde un punto de vista político, la situación está muy difícil porque los partidos políticos frente a la emigración han tomado yo creo que sin excepción, una posición de rechazo. Las fronteras se cierran y las fronteras han de ser impermeables para el emigrante. Lo que a mí me interesa es el cambio de la conciencia personal, pues si fuese posible en la sociedad, persona a persona, ir cambiando la percepción que tienen con relación al emigrante. Pero también eso se me antoja imposible. Entonces queda el espacio de la fe, que es donde yo creo, donde quiero mover y donde tengo más esperanza, es decir, los que comparten la fe en Cristo Jesús, los que tienen como programa de vida el Evangelio de Jesús. Entonces ahí yo creo que tenemos necesidad de una clarificación de lo que significa ser cristiano, con emigrantes o no, simplemente ser cristiano. El tener una mirada que te permita identificar a Cristo en el que está a tu lado, identificar a Jesús.
de tal manera que en el que está a tu lado, sea emigrante o no, tu familia, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus padres, en tu propio ambiente, si tienes la capacidad de ver con los ojos de la fe en el otro al que realmente es decir, una presencia viva de Cristo Jesús para ti, entonces empezamos a tener esperanza para los emigrantes, porque los veremos por lo que son. No morirá en las fronteras un desconocido del que no sabemos ni nombre, ni edad, ni procedencia, ni nada. Si alguien muere allí, ha muerto Jesús y tiene que ver conmigo, o ha muerto un hermano mío, o ha muerto un hijo mío. Es decir, ha muerto alguien que está tan unido a mí que es como si yo hubiese muerto en esa frontera. Y yo creo que esa conciencia los cristianos no es que podemos tenerla, es que estamos obligados a tenerla. Y que lamentablemente no se nos ha enseñado a tenerla. Eso es lo que yo pienso. Entonces, el razonamiento desde la fe va en crear esa conciencia de que en el otro tú te encuentras contigo mismo o con Cristo Jesús. Lo que voy a hablar esta tarde, lleva por Cristo, Eucaristía, pobres. Luego también ayudaría, dice, pues que a veces que no disponemos de información verídica de lo que pasa en las fronteras. Ese es un problema enorme, porque si la sociedad, no digo ya los cristianos, la sociedad en general, viese lo que sucede en una frontera, no lo toleraría de ninguna manera. Imagínense que en lo que llevamos de año, todas las semanas hay muertos en la frontera, ya se trate de Canarias, ya se trate del mar de Alborán, ya se trate del Estrecho, ya se trate de las vallas, solo la del 24 de junio, una masacre sin nombre. Bueno, pues si la sociedad viese eso, no lo toleraría. De la misma manera que no tolerarías ver que mueren 5 perros en un sitio por los motivos de que alguien abatió a 5 perros en un sitio. ¿Por qué lo tolera? Primero, porque no se le deja ver el sufrimiento del emigrante. Y segundo, porque al emigrante se le criminaliza, es decir, se hace sentir a la sociedad como amenazada por el emigrante que llega. Son delincuentes, echan hacia aquí lo que no quieren en sus países de origen, son mafiosos, entonces vas interiorizando la idea de que si es un emigrante es un peligro para ti. Y luego está el otro modo de hacerlos invisibles o incluso de criminalizarlos, que es simplemente reducirlos a la categoría de ilegales, de sin papeles, de irregulares. Es un modo de despersonalizarlos de tal manera que no existan para nosotros. Dice, murió un emigrante, es como si pudiese morir sin sufrir, como si pudiese morir sin que se mueva una hoja en este mundo. Y claro, si uno piensa, cuando mueren en una patera, en una barca, que si mueren de frío o quemados por el sol, o mueren de hambre, o mueren de sed, es que uno no es capaz ni siquiera de imaginar lo que es encontrarse en una barca un grupo de personas en esas condiciones. Son absolutamente intolerables. Y es a esa situación en la que tantas personas ya han muerto, y de esa manera, a esa situación los hemos empujado nosotros. Y lo hemos hecho conscientemente, con nuestras políticas. Dice, por aquí no les dejamos pasar, es como el agua. Pues el agua, si no pasa por aquí, busca sitio para pasar por otro lado, aunque en ese recorrido muchos tengan que perder la vida. Y es increíble que ni siquiera tengamos constancia de cuántos pierden la vida en los caminos de la emigración, ni siquiera. Ni siquiera tenemos constancia de cuántos murieron el 24 de junio, que es de vergüenza. 2 estados soberanos que conocen al detalle los movimientos de los ciudadanos en esos estados, porque tienen servicios de información, tanto Marruecos como España, que a estas alturas no sepamos cuánta gente murió el 24 de junio en la frontera de Melilla, pues eso quiere decir que es una corrupción moral, corrupción política, es una corrupción de la humanidad. Está todo al servicio
¿Al servicio de qué? Si no está al servicio de los pobres. Usted que cuando marchó de Tánger se despidió, más que despedida, decía que también era un agradecimiento allí, precisamente todo esto que ha conocido, todo esto que ha vivido, que ha servido a veces Para mí fue un vuelco en muchas cosas. Yo, mientras estuve aquí, tuve la misma visión de la emigración que tiene hoy la mayoría de la sociedad. Es la que tenía yo en mi... Y mira, no me escandalizo, porque no me escandalizo de mí mismo, pero fui casi desde mi infancia, un hombre que estuvo siempre en relación con el mundo de la pobreza, tanto en Santiago como en Roma. Me moví siempre en ambientes donde la pobreza era de casa y con gentes pues, pobres. Y sin embargo, con relación a los emigrantes, pero ¿cómo es posible, Santiago, que llegases a pensar que era normal que matasen emigrantes en la frontera de Ceuta, cuando en 2005 tirotearon a 5 emigrantes que allí? Me pareció normal que los tiroteasen. Y claro, llego luego a Marruecos y me cruzo con gente que había estado en la frontera en aquel día del tiroteo. Y dices, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo tenía que haber estado entre aquellos emigrantes que fueron tiroteados, ayudándoles a salir del apuro. Es donde tenía que estar, y no pensando, estaban en el lugar equivocado, las fuerzas del orden hicieron lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que piensa la mayoría de la sociedad hoy?